Padre, perdónalos, o cómo amar a los incrédulos que tanto queremos. Una de las cosas más fuertes que una persona puede experimentar en su vida es el rechazo de aquellos a los que ama. Aquellos que pueden ser sus padres, hermanos, familiares, amigos y vecinos. No es nada fácil aceptar el menosprecio y la oposición de este círculo íntimo. Desgraciadamente, muchas veces cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro entorno familiar es incapaz de valorar nuestra acción como algo positivo, de valorarlo como algo bueno, sino todo lo contrario. Reflexionando en mi testimonio, tengo que decir que tuve el privilegio de nacer en España, hace ya cerca de 60 años atrás. Desde niño, en la escuela me habían enseñado acerca de la vida de Jesús. Iba a la iglesia, eso sí, casi siempre obligado. Todos en mi ambiente eran cristianos, entre comillas. Durante mis primeros 25 años de vida había oído hablar de Jesús, pero era algo muy distante, muy difuminado. Había algo de conocimiento, pero nada más. Mi vida cambió a finales del año 1989. Dios, en su inmensa misericordia, se reveló en mi vida como un Salvador cercano, como un Salvador personal a través de Jesús. La palabra de Dios adquirió una dimensión nueva. Podía experimentarla como la palabra viva. No era cuestión de religión, sino de una relación con Dios, y se trataba de un nuevo nacimiento. Todo esto produjo un shock en mi familia. Les sonaba raro, pero tengo que decir que fueron y son bastante tolerantes conmigo. Sin embargo, para otros no fue así, y han sufrido mucho. Para algunas personas su conversión significó el inicio de mucho rechazo, el inicio de ofensas, el inicio de muchas burlas. Todo esto en un contexto histórico, en mi caso, que podríamos llamar de tolerancia y aceptación hacia lo diferente. Es muy difícil imaginar qué ocurre cuando alguien que vive en un país que condena el cristianismo oficialmente y lo trata como si fuera terrorismo, acepta a Jesús. ¿Qué ocurre con una persona donde se condena a muerte a aquellos que dicen que son cristianos? La lista de países con más persecución extrema, la más fuerte, la encabeza Corea del Norte, con muchos de otros países asiáticos y africanos. Y el peligro aquí de ser matado es muy real. Existe un nivel un poco más bajo que son conocidos como países con persecución muy alta, donde podemos encontrar, por ejemplo, a Marruecos, o algunos se sorprenderán porque también está México. En Occidente no se mata a los cristianos, pero cada vez hay más intolerancia hacia aquellos que siguen la palabra de Dios como norma de fe. Frases que he oído de personas cercanas: está en una secta, le han lavado el cerebro, eso es una religión de americanos o es una religión de extranjeros, como si Jesús fuera español, como si Jesús fuera del pueblo donde vivimos. Jesús fue un judío. El rechazo en cualquiera de sus formas no es fácil de tratar, y en especial cuando viene de aquellos que son cercanos a nuestra vida. ¿Qué consejo podemos dar a aquellas personas que, sin importar dónde se encuentren, están recibiendo algún tipo de rechazo? ¿Cómo amar a estas personas a nuestro alrededor que nos están haciendo sufrir por causa de nuestra fe? El cristianismo, como alguien dijo, no es para cobardes, y es totalmente verdad. Ya lo dijo Jesús. En el Evangelio de San Juan capítulo 15 versos 18 y 19 dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Lo fácil es seguir la corriente de pensamiento de los demás y no complicarte la vida. ¿Para qué complicarte la vida? Pensar y sentir diferente trae problemas, tal como lo hemos leído. Es una realidad. Muchas veces los que dicen que son tolerantes son los que más intolerancia muestran a otros grupos. El ser diferente, tener tu propia opinión, tiene un precio que pagar. Hay que aceptarlo, es una realidad diaria. Tristemente, algunos tratan a aquellos que no piensan igual como enemigos. Y esta realidad tenemos que aprender a gestionarla por el bien, por la salud emocional de nuestras vidas. El mensaje de Jesús no es un mensaje de confrontación, sino de reconciliación. Es un mensaje de amor hacia todos. Lo natural suele ser amar a los que amamos y rechazar, pelear y hacer la guerra a aquellos que no nos aman. Jesús nos da un mensaje revolucionario, difícil de entender. Ama a tus enemigos. Tratemos de imaginar y vivir el siguiente pasaje del Evangelio de Lucas
en el cual Jesús está siendo crucificado siendo totalmente inocente, sin ninguna culpa. Veamos el camino que escogió Jesús ante el rechazo extremo. Leamos Lucas capítulo 23, versos 32 a 38. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Tenemos que pensar, reflexionar, hacernos preguntas. Nos ayudan mucho las preguntas. Según este pasaje, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo Jesús para no quedar herido? ¿Cómo lo hizo Jesús para no quedar dañado? ¿Cómo gestionó Jesús el rechazo? Y no solamente el rechazo de aquellos de su pueblo que le habían llevado a ser crucificado por los romanos. Jesús tuvo que gestionar el rechazo que le debió producir el haber sido abandonado y negado por familiares y por los apóstoles, sus amigos íntimos, de los cuales algunos dijeron que nunca le abandonarían ni le negarían, como fue el caso de Pedro. Jesús sufrió el más alto nivel de rechazo. Tenemos que aprender de él, tenemos que acercarnos a él para entender cómo actuar, para mantener nuestro corazón sano. Cómo trató Jesús este dolor que va más allá de lo físico. Cómo trató el dolor de sentirse traicionado. Cómo trató Jesús el dolor de sentirse abandonado y rechazado. Esta fue su respuesta y la única manera en la que podemos quedar liberados de la cadena de la amargura. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para encontrar una verdadera paz y ser libres de la amargura y del dolor, imitemos a Jesús. Él se enfoca en la ignorancia de ellos y no en las personas. Están ciegos, no pueden ver, actúan bajo la influencia del maligno. Les mira con compasión, les mira con misericordia. Estaban crucificando al dador de la vida, pero no apreciamos amargura en Jesús. No apreciamos resentimiento. Jesús no se ha quedado dañado emocionalmente. No hay rencor en él, no hay deseos de venganza. Vemos en el desarrollo de los evangelios y las epístolas en el Nuevo Testamento todo lo contrario. Jesús muere para quitar la condenación. Jesús muere porque entiende dónde nos encontramos, dónde estamos. Jesús entiende el rechazo de la gente, el dolor que han sufrido. Cada persona ha sufrido de rechazo, quizás de sus padres, de sus amigos, de sus hermanos. Muchos hemos sido abusados, muchos hemos sido dañados, estamos dolidos, estamos frustrados. Jesús entiende y es por eso que muere en la cruz del Calvario y es por eso que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La clave para amar a los incrédulos que tanto queremos se basa en revestirnos de Cristo. Ver a las personas como Él las ve. Están ciegas, están engañadas, están heridas, están perdidas, dolidas. Y todo este daño que tienen en su corazón hace que actúen bajo su dolor. Y es un dolor que les ciega, es un dolor que les hace daño. La clave para liberarnos de la amargura y del dolor es perdonarlos, porque en verdad están atados, están ciegos, no tienen la revelación de Dios, están perdidos sin una vida de verdadera paz, sin un verdadero gozo, sin un verdadero conocimiento del amor de Dios. Tenemos que mirarles y ver que viven en amargura, que ellos mismos se están autodestruyendo. El apóstol Pedro, en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, predicó sobre lo que había pasado con Jesús. Aprovechó la sanidad de una persona. Y Pedro no predica un mensaje cargado de amargura, no nos da un mensaje de dolor, no trae un mensaje de acusación, sino que trae un mensaje basado en el perdón y, sobre todo, un mensaje que comprende la ceguera y la ignorancia de aquellos que hicieron el daño. Leamos algunos versículos. Leamos Hechos capítulo 3, versículos 14 al 17. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida,
y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Este último versículo nos hace ver que Pedro comprende que la clave de la liberación de la amargura y del dolor estaba en entender el mensaje de Jesús. Pedro dice: sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros padres, como también vuestros gobernantes. El diablo ha cegado el entendimiento de los hombres. Es una ceguera espiritual, es una ignorancia espiritual. Necesitan ser liberados con el Evangelio de Jesucristo. El mundo necesita conocer al Dios de amor a través de este mensaje. Solo Dios puede fortalecernos ante el rechazo y darnos su compasión y amor por las personas. Solo Dios puede sanar los corazones heridos. Para tener un evangelismo efectivo, tenemos que comprender y entender la ceguera del mundo. El Evangelio es la cura que el mundo necesita. El perdón es el espíritu contrario a la venganza, a la amargura, al dolor. La próxima vez que recibas una mirada de rechazo, piensa que quizás esta persona ha sido dañada, ha sido dolida, ha sido abusada. Algunas habrán sido violadas, maltratadas, traicionadas. Cuando recibas una mirada de rechazo, responde con una mirada de amor que ve mucho más allá. Una mirada de amor que quiere ayudar a aquel que te quiere hacer daño. Si te hacen mal y te duele, pídele al Señor que te llene de su Santo Espíritu y responde con amor. Pídele que Dios te lleve a la convicción de poder orar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El odio y el rechazo no es la cosa más poderosa del mundo. El poder más grande que existe es el amor de Dios que fluye a través de nosotros. Es permitir que ese amor libere a otras personas. Es apagar el fuego. Es permitir, buscar que el mundo sea mejor. Y esa mejoría viene a través de tener una relación con Cristo. Quizás estás oyendo este mensaje y nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahora es el momento. De una manera sencilla, pídele que entre a tu corazón. Háblale con tus propias palabras. Diles cómo te sientes, que te sane. Acércate a la palabra de Dios, a la Biblia. Cosas extraordinarias van a pasar en tu vida. Y la primera de ellas es que vas a recibir una sanidad que no has podido obtener de otra manera. Recibe el perdón de Dios. Permite que te sane. Queremos despedirnos con estas palabras y animaros a que tengamos un próximo encuentro en otro programa para compartir juntos acerca de la palabra de Dios. Que Dios os bendiga grandemente.